Hola, cuando pensamos en el puritanismo de los siglos XVI y XVII en Inglaterra, bueno, a menudo vienen a la mente imágenes de rigidez, ¿no? Sombreros altos, conflictos políticos. Sí, totalmente. Es la imagen más común, digamos. Pero ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? Las fuentes que tenemos hoy proponen algo bastante diferente, casi sorprendente, que el corazón del puritanismo latía con un deseo de, bueno, de avivamiento espiritual. Exacto. Hoy vamos a explorar un poco qué significó eso, qué evidencia lo respalda basándonos en estos textos que analizamos. Me parece genial. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. ¿Qué era realmente el puritanismo según estas fuentes? Un movimiento de reforma dentro de la Iglesia de Inglaterra, Ajá. con raíces en convicciones bíblicas, a menudo calvinistas, ¿cierto? Buscaban purificar la Iglesia de lo que veían como residuos del catolicismo. Sí, ceremonias, vestimentas, ese tipo de cosas. Aunque el término puritano era complejo y hasta a veces un insulto, ¿no? Pero sí compartían figuras clave como Perkins o Barrios. Baxter, claro, Richard Baxter. Y su literatura era un punto de unión importante. Eso, Baxter. Bueno, y para entender esta idea de avivamiento, Claro, es que ese es el concepto clave aquí. Los textos definen avivamiento como, como la obra de Dios por el Espíritu Santo y a través de la palabra, que renueva, que revitaliza la fe y la vida cristiana. mm, Y lo interesante, creo yo, es que no lo presentan solo como un sentir individual, sino como una acción divina en la comunidad. ¿y cómo se manifestaba eso? Bueno, hablan de sentir la presencia de Dios de forma más intensa, una mayor conciencia del pecado personal y colectivo, un testimonio más vibrante y también gozo, ¿eh? Gozo espiritual. Entendido. Pero aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. Sugiere que la meta principal de los puritanos era esta renovación espiritual profunda, no solo la lucha por el poder o cambiar la estructura de la iglesia. Exactamente. Y eso nos lleva al primer argumento fuerte de los textos, que el avivamiento era central en sus metas, aunque usaran más la palabra reforma. Ajá. ¿Y por qué se pasó por alto esto, según dicen? Bueno, por varias razones. Primero, porque su lucha por cambiar el orden eclesiástico era muy pública, muy visible. Segundo, por las burlas que recibían en la época, que los caricaturizaban. Claro. Y tercero, porque no siempre captamos que para ellos reforma incluía esta renovación interna. Cuando Baxter escribe El pastor reformado, Sí. no habla solo de un pastor con doctrina correcta, sino de un pastor espiritualmente vivo, lleno de celo, ¿se entiende? Querían un clero preparado, sí, pero para lograr lo que llamaban la resurrección espiritual de la iglesia. Vaya. Resurrección. Es una palabra fuerte. Entonces, ¿reforma para ellos era mucho más profundo? Muchísimo más. ¿Y dónde más vemos ese enfoque en el avivamiento? Mencionaste la literatura. Justo. Ahí es clarísimo. Ese es el segundo punto. El avivamiento personal. Era el tema central de su literatura devocional. Devocional. Sí, escritos pensados para la práctica de la fe. Muchos eran sermones adaptados y los describen como fervorosos, muy prácticos. La idea no era solo instruir la mente, sino mover el corazón, la voluntad. Mover a la acción, digamos. Exacto. Había de varios tipos. Primero, los evangélicos, muy directos. Tipo el llamado a los inconversos de Baxter. Hablaban de pecado, redención, la necesidad de convertirse. Bien directos, sí. Luego, los de casuística, que suena complicado, pero eran básicamente guías prácticas para la vida diaria. El Directorio Cristiano de Baxter es un ejemplo enorme de esto. Cómo vivir la fe en el día a día. Como un manual de vida, pero cristiano. Algo así. Y tercero, los de parénesis. Textos de ánimo, de exhortación, para fortalecer la fe, dar seguridad de salvación, casi manuales de entrenamiento para el alma, ¿no? Qué interesante. O sea, no era solo teología en el aire, sino herramientas muy concretas para la experiencia espiritual. Totalmente enfocado en la experiencia y la práctica. Buscaban encender y mantener esa llama espiritual. Vale, muy claro. Entonces, la pregunta clave es, ¿funcionó? O sea, ¿este enfoque produjo realmente avivamiento? ¿Hay evidencia en las fuentes? Sí,
Sí la hay, y ese es el tercer argumento que presentan los textos. Y lo hacen contrastando ejemplos, lo cual es interesante. A ver. Por un lado, mencionan a Richard Greenham, uno de los pioneros. Trabajó muchísimo, pero vio pocos resultados visibles en su parroquia. Lo llaman un tiempo de siembra. Esfuerzo sin cosecha inmediata. Exacto. Pero luego te ponen el caso de Richard Baxter en Kidderminster. Y ahí la cosa cambia. ¿Qué pasó en Kidderminster? Las fuentes describen una transformación radical del pueblo bajo su ministerio. Radical. Familias enteras aprendiendo el catecismo juntas en sus casas. ¡Wow! Y lo más gráfico. Las calles resonaban con gente cantando salmos mientras trabajaban en sus talleres o en sus hogares. ¡Qué imagen! Eso sí que cambia la idea del puritano sombrío y silencioso. Totalmente. Un claro tiempo de cosecha, como dicen los textos. Fascinante ese contraste. Y Baxter mismo, según cuentan, notó un gran aumento de predicadores comprometidos y de fieles practicantes durante el interregno, ese periodo sin rey. Ajá. Aunque él lamentó que esa oportunidad para santificar la nación, como decía, se perdiera después con la restauración de la monarquía. Se cortó ese impulso, digamos. Entiendo. ¿Y hubo alguna conexión con movimientos posteriores? Sí, clarísima. Los textos señalan la conexión con el avivamiento evangélico del siglo XVIII. Figuras como Jonathan Edwards o George Whitefield bebieron muchísimo de las fuentes puritanas, conocían bien estos escritos. O sea que sembraron para el futuro también. Sin duda. Aunque, como apuntan los textos, el avivamiento puritano fue en general más tranquilo, quizás menos espectacular externamente que otros ejemplos históricos, como el de Kirk Shotts en Escocia, que a veces se menciona. Pero no por eso menos profundo, ¿eh? Claro, no todo avivamiento tiene que ser explosivo. Exacto. Profundo y transformador, aunque más sereno. Entonces, resumiendo un poco, la perspectiva que nos ofrecen estas fuentes es que ver el puritanismo principalmente como un movimiento de avivamiento espiritual nos da una visión, pues mucho más rica, más completa. Sí, más allá de la política o la simple austeridad que a veces se enfatiza. Una mirada fresca, sin duda, a un movimiento histórico bastante complejo. Totalmente. Y como apunte final, algo que sugieren los textos y que me parece interesante para pensar. Sí. Sugieren que para entender mejor esta faceta del puritanismo, valdría la pena estudiar más a fondo su teología, sobre todo lo que decían del Espíritu Santo, sus formas de adoración, con ese énfasis en el corazón, en la experiencia interna, y sus métodos pastorales. Profundizar en esos aspectos. Claro. Y esto, creo, plantea una pregunta importante. Si este enfoque tan intenso en la renovación espiritual, personal y comunitaria era tan central para ellos, bueno, más allá del interés histórico, ¿qué ecos o quizá qué lecciones podría tener esto para las reflexiones sobre la fe y la comunidad hoy en día? Buena pregunta para dejar picando. Ahí queda.